Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Esto es Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, Eduardo Luis Lagos. Como él lo confiesa, convicto y confeso de rosarinidad completa. Él y sus dos padres. Y por tanto el tema va a ser, con él, de qué modo se entiende la ciudad a partir de un rosarino típico. Eduardo Luis Lagos. Primera parte de esto que es Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. Señor director, ahora. ¿Cómo es tu nombre completo? Eduardo Luis Lagos. Eduardo Luis. ¿Sos rosarino? Rosarino, sí, sí, sí. ¿Rosarino completo? Sí, 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 completo. Completo, padre rosarino, madre rosarina, sí, 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 sí. ¿Cómo se llama tu vieja? Mi vieja Beatriz Calvente. Calvente, Beatriz también Calvente. rosarina. También rosarina. También rosarina, sí. ¿Y estudiaste en Rosario? Hago todo, sí, sí, colegio y universidad pública en Rosario. Colegio en el Sagrado Corazón y UNR Derecho. ¿Por dónde vivías cuando chico? Santa Fe y Moreno. Santa Fe Fe. entre Moreno y Balcarce. Santa Fe, Entre Moreno y Balcarce. cerca del Normal, por ahí. Frente al Normal y frente a los viejos tribunales, posteriormente Facultad de Agronomía, a la vuelta de Fito Páez. Muy linda zona. ¿Vos decís Fito Páez es de tu generación? Yo soy del 60 y el del 63, pero lo recuerdo de chico en la Plaza San Martín, sin haber tenido vínculo con él, pero sí lo recuerdo a él. ¿El sitio para ustedes era esa plaza? Sí, la plaza, sí, sí, sí. ¿Y cómo era esa plaza? ¿Como ahora? O... No, nada era como ahora, ¿no? Era plaza con guardián, parte del entretenimiento era violar las normas que imponía el guardián y salir corriendo, jugar al fútbol en el césped que estaba prohibido, muchísima bicicleta. Era el centro de reunión de toda esa zona, de por lo menos 10 cuadras a la redonda de la plaza. No, era una plaza fantástica. Tengo muy lindos recuerdos de esa época. Era realmente una plaza fantástica, donde uno pasaba la mayor parte de su tiempo fuera de la escuela. Si es como la recuerdo, también tenías el cuartel de bomberos por ahí cerca. Claro, en jefatura. En jefatura. En jefatura tenés razón, estaba el cuartel de bomberos, exactamente. Y obviamente el comando. Sí. ¿Había algún tipo... ¿Pasaba el tranvía cuando vos... No, ya había desaparecido? No, yo no recuerdo el tranvía. Sí recuerdo, por ejemplo, que se estacionaba del lado izquierdo, por Santa Fe. Sí. Se estacionaba del lado de donde está la Facultad de Agronomía.
o donde era el Facultad de Agronomía, hoy es de Derecho. Sí recuerdo eso. No recuerdo el tranvía. No, para nada. ¿Y de ahí a pie hasta la escuela? ¿La primaria también en el Sagrado La Corazón? primaria en el Sagrado Corazón, y la secundaria también. A pie en la secundaria, algún transporte escolar que me llevaba cuando era más chico, o sea, hasta quinto, sexto grado, después a pie. Después a pie eran 5 o 6 cuadras. Agarraba por Moreno y llegaba hasta Moreno y Mendoza y estaba el Sagrado. La zona donde te criaste ya era, pero ahora es mucho más todavía, es absolutamente centro. Sí. En ese tiempo también era centro, pero en realidad es una zona que no cambió mucho, debido a los grandes edificios que hay, como la jefatura, bueno, la plaza, la Facultad de Derecho, o los viejos tribunales. Es una zona que se ha mantenido, o sea, que mantiene los rasgos de aquella época en líneas generales. No se ha construido tanto como en otros lugares, por lo menos las 2 o 3 cuadras alrededor de mi casa. Pero era centro, sí, era netamente el centro de Rosario. ¿Había barra de amigos? Sí, había distintas barritas que tenían como centro de reunión la Plaza San Martín. ¿Te sigues viendo con alguno de ellos? Sí, con muchos. No con la habitualidad que quisiera, pero de hecho muchos compañeros míos de colegio vivían enfrente de la Plaza San Martín, yo a media cuadra, otro a 3 cuadras por calle Urquiza. Mucho de la gente que vivía por esa zona iba al Sagrado, a la Richeri, a escuelas cercanas, a la Moreno. Sí, me veo con muchos. Te reitero, no con la habitualidad que quisiera. Dijiste que no sé cuál es la palabra que usaste, pero que ha habido cambios. No en el edilicio, porque es cierto, esos edificios grandes tal vez impidan las construcciones grandes, aun cuando le dan un marco distinto, ¿no? La plaza hoy no es centro de reunión. Ajá. Yo soy bastante nostálgico. Entonces cada tanto voy a caminar esa zona y recuerdo momentos vividos. Y he pasado varias veces caminando un sábado a la tarde por la Plaza San Martín y no hay chicos solos como había en la época que yo iba. No hay muchos chicos andando en bicicleta, nosotros una banda andando en bicicleta. Realmente no sé cómo nos lo permitía, no habría poca gente caminando, porque éramos 10 andando en bicicleta alrededor de la manzana. Hoy impensado eso. Sí, cambiaron las costumbres. ¿Hermanos? Hermanos, éramos 5, un hermano mío falleció, somos 4 hermanos. ¿Vos sos el mayor, el menor? El más chico. El más chico. Sí. ¿El más chico qué significa? ¿El que ligaba los coscorrones o el mimado? Ni una ni otra. El más chico significaba, hay una gran diferencia de edad con mis padres. Fíjate, mi padre me tiene, él con 48 años y mi madre cercana a los 40, en la década del 60. Sí. Hoy era un atrevimiento. Era una locura. Me da la sensación que no fui programado. Hoy es por ahí habitual que un hombre a los 48 años, 49, 50, sea papá. En los inicios del 60, no. Yo arranco la década, yo nací en el 60. Había una gran diferencia de edad con mis padres. De hecho, también con mis hermanos. Pero no. Ni coscorrones, ni a lo mejor sí había alguna debilidad en mi padre hacia mí. Pero lo manejaba con equilibrio, no lo hacía, me parece que no era por lo menos para mí tan notorio. Mis hermanas me dicen que sí, que era notorio. ¿Cuántos varones? 2 varones y 2 mujeres. Éramos 3 varones y 2 mujeres, o quedamos 2 varones y... ¿El que falleció de accidente o muerte natural? Falleció de un accidente en un departamento, la estufa tuvo un desperfecto y falleció en el 76. Abril del 76. ¿Tu vieja cocinaba o había gente que cocinaba? No, había gente que cocinaba. Había gente pero era parte de la familia, vivían ahí. Se llamaba cama adentro. Cama adentro, claro. Sí. Eran parte de la familia. ¿Te acuerdas del nombre de la más conocida? Sí, una Elda, otra Yolanda.
Sí, tenían, sobre todo Elda conmigo, una relación tan fuerte como mi madre. Sí, por supuesto, las recuerdo con un gran afecto. ¿Te dieron la llave, te pusiste pantalones largos o ya alcanzaste otro estatus? Porque tus hermanos mayores, seguro que algo de eso les tocó. Claro, pedirle la llave al viejo. Sí, yo... me parece que en esa etapa ya no estaba la transición del pantalón largo del corto al largo. Seguramente le pedí la llave a mis viejos, pero yo recuerdo una convivencia familiar y una casa hasta la muerte de mi hermano y otra después. ¿Fue muy duro eso? Sí, fue una bomba atómica. O sea, mi casa, una casa llena de colores hasta que murió mi hermano y después una casa oscura. Entonces, a partir de la muerte de mi hermano, los recuerdos que tengo son difusos, creo que los niego. Y mis padres estaban muy mal, entonces mis hermanos ya creo que no quedaba ninguno, se habían casado casi todos. Fernando a lo mejor quedaba, pero se casó al poquito tiempo. Entonces ya me imagino que robé la llave, porque no tenía mucho con quién dialogar. ¿Y las salidas dónde eran? Porque vos decís eso, 76, vos con 16. O sea 16, 17, sí, tercer, cuarto año de colegio. Sí. La salida eran alguno que le robaba el auto al padre, sin carnet de conducir, algún audaz, que había siempre unos cuantos. Sí. Ir a boliches del interior, o a San Lorenzo, o a Pérez, algún boliche de acá en Rosario, con otros horarios a los de hoy, o sea, íbamos a las 11 de la noche a los boliches y creo que a las 2 de la mañana saltamos afuera. Y íbamos por ir, no había mucho, eran épocas. ¿Y esa diferencia, estás casado? Sí. ¿Cuántos hijos tenés? Estoy divorciado del primer matrimonio con 2 chiquitos, con 2 chicos de 23 y 20, y en una segunda pareja un chiquito de 9 años, de 10 años. Bueno, esos que tienen 20, las primeras salidas, obvio que no fueron como las tuyas. No, nada que ver. No, nada que ver. Otros horarios, otras costumbres. Gracias a Dios tengo que agradecer que son chicos los 3 muy equilibrados hasta ahora. Entonces cuando salían yo estaba constantemente encima de ellos, pero nunca no fueron de tener una gran ingesta alcohólica. En la época, Bigote, que yo salía, sí, obviamente que se tomaba, pero con cuidado, había que volver caminando muchas veces. Recuerdo volver caminando y la ciudad estaba militarizada, donde no había un cuartito azul, había un carro de la gendarmería, y volvías con mucho cuidado. Eso, caminaste la ciudad. Córdoba, calle Córdoba, ¿era calle Córdoba como ahora? ¿Cómo le recordás? Sí, era una calle Córdoba. Donde empiezo a tener recuerdos de mi adolescencia, calle Córdoba estaba cerrada. Porque estaba cerrado, vos recordás, por el comando. Sí. Entonces vos no podías circular por calle Córdoba ni tampoco por Moreno. Córdoba creo que empezaba a circular a partir de Dorrego. Todo eso le quitaba encanto. La tornaba una zona poco transitada, por lo menos te hablo de que yo tengo 16 años para arriba. Sí recuerdo algunas noches sin saber yo lo que estaba ocurriendo en el país, sabiendo que había un gobierno militar, pero no más de eso. Recuerdo que cruzaba por ahí tarde la Plaza San Martín con un poquitito de temor, sin saber qué pasaba, pero la sensación de ser mirado. Naciste en el 60, quiere decir que cuando llegaste ya estaba el monumento. ¿Era un sitio de visita? No. ¿Vos sos un rosarino típico? No lo recuerdo como un no se iba al monumento. No, por ahí agarramos las bicicletas y íbamos a dar vuelta y llegamos hasta el monumento, pero al menos en mi caso no era un sitio de visita, tal vez sea lejano. ¿Y el río? No, porque tampoco. En los años que decís, y estando ahí, si querías ir para ese es el tránsito entre Rosario Central y Rosario Norte, estaba todo tapiado. Pero estaba todo tapiado, solo que recuerdo de eso haber ido a la estación Rosario Central y nos íbamos a Fisherton en tren, pero al río ni lo veíamos. No, hay un cambio muy positivo, el río no lo veíamos. Ir al monumento no recuerdo. Seguramente en bicicleta alguna vez hemos ido, pero no era un hecho habitual. ¿Y a la Florida?
A la Florida sí, de vez en cuando. A la Arenera, ¿te acordás de la Arenera? Sí, Sí, sí. de la Cruz y Rosa. De la Cruz y Rosa, sí. Sí. A la Florida sí. Tampoco como un hecho habitual, pero sí como algo excepcional y distinto lo hacíamos cada tanto. Nos manejamos en colectivo, Sí, sí, permanentemente, o en bicicleta. Pero no, el monumento no, Bigote. No. Nunca a mí también me pasa que le tengo afecto y cariño al monumento, pero nunca me gustó mucho. Lo veo de formas muy estructuradas. Sí. No decirte que un monumento facho, porque no lo es, pero es muy estructurado. Entonces, tal vez eso tenga que ver, no es una cosa que me llame mucho la atención, más allá del afecto que tengo y obviamente nos identifica. Alberdi, por ejemplo, ¿sitio de excursiones o no? No, Alberdi no, era sí sitio, ya te hablo de mi adolescencia, de ir a boliches nocturnos. Había 4 o 5 boliches, había compañeros de colegio que eran de Alberdi, entonces nos invitaban para allá. Y recuerdo más que nada como ir a distintos boliches bailables que había en Alberdi. Estoy pensando en los sitios de la ciudad sobre el 60-70, en los que todavía no es que se conserve característica de barrio distinto, pero el transporte los hacía, las distancias eran otros, los transportes los hacían diferentes. Uno es Sin Alberdi, duda. otro es, me nombraste, Fisherton, ¿no? sin duda. Alberdi estaba el expreso Alberdi para ir. En Fisherton generalmente íbamos en la B o en el 202. Eran... La B roja y la B negra. La B roja y la B negra. Eran distancias relativamente largas. Para nosotros era lejano ir a Fisherton o Alberdi. Era ir, había que... Era ir, Claro. era esperar el colectivo con todos los... con Ahora, el grupo de ese amigos. es un tramo de la ciudad. El otro tramo, también por esto de las distancias barriales, sería Godoy, Echesortu y San Martín. ¿Esas zonas? Tenía compañeros de colegio por la zona sur, por San Martín, que cada tanto íbamos, mucho menos habitual que ir a Alberdi o a Fisherton, pero íbamos cada tanto. Por Echesortu he andado poco, Te digo porque, partidos de fútbol en algún club. claro, porque sos testigo de una ciudad, 60-70 es cuando entras a mirarla, por nacimiento y por los 10 años. Sí. Y es evidente que había un desequilibrio en la zona, en los barrios. Sí. En cómo se desarrollaba. ¿Cómo se desarrollaban? Sí, es factible. No obstante, creo que era una ciudad, Bigote, o la impresión que tengo a la distancia, más que una ciudad, un país, mucho más parejo. Yo no recuerdo grandes diferencias en mis grupos de amigos. Y en los grupos de amigos y de conocidos. Éramos todos más o menos lo mismo. Algunos tenían un poquito más y otros un poquito menos. Pero ninguno te llamaba la atención por lo tanto que tenía, ni ninguno te llamaba la atención por lo tan poco que tenía. Cosa que la hacía a mí, no sé, la añoro un poquito. Era una ciudad pareja. En el mismo colegio había chicos de todos los... diría así, de todos los estratos sociales. Ni me animo a decirte los estratos sociales porque era todo muy parecido. No había... Hoy hay diferencias antipáticas. En esa época no había diferencias antipáticas, al menos para mí. Era, te reitero, todo mucho más parejo. No quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo creo y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo
Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. No quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Segundo tramo, Eduardo Luis Lagos. Le dicen el daddy, pero no cometí esa tropelía. Ya estamos charlando con él. Donde viene, donde está parado, hay una mirada sobre la ciudad. En el fondo es indulgente. Usa los adjetivos de modo muy específico en la charla. Y de hecho cuenta su vida. Y en su vida la ciudad es... Bueno, cuando lo escuchamos vemos, la ciudad es como, no sé si una muleta o un bolsillo. Él está integrado a la ciudad, no la siente como extraña y nombra sitios y lugares como si fuesen parte, digo, de su bolsillo o de su costilla. Eduardo Luis Lagos, segunda parte, historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Señor director, ahora. Te preguntaba sobre los barrios, porque ha sido muy disarmónico el crecimiento de la ciudad, sí. De la ciudad. Sobre esos años, Cura termina de armar ese barrio allá, sí. Con Provincial, y había pedazos de campo hasta llegar allá, ¿no? Era raro ir ahí, al menos para mí. Para los chicos que vivirían por ahí, bueno, era su lugar. Nosotros, te reitero, era muy en la zona. Era de andar muy en la zona, muy por el barrio nuestro. Que era el barrio del centro, pero andar por ahí. Pero te reitero, las escapadas eran a Fisherton, Alberdi, no para la zona oeste, bueno, para Echesortu o Barrio Cura. Es cierto lo que decís, tuvo un crecimiento desparejo. Pero esos barrios hoy... esa disarmonía, de repente en un lado ahora está más estancado, del otro desarrolla más. Y por otro lado guardan algún encanto por no haber tenido el desarrollo del resto de la ciudad, ¿no? Soy un nostálgico en la ciudad, O sea, ¿Y por dónde paseas la nostalgia? Me decís que por la plaza a veces. Sí, por Calle Oroño, soy de, que antes no lo hacía, de caminar y detenerme a ver alguna fachada, alguna casa,
alegrarme cuando tal casa que la veo hace 40, 50 años sigue estando. Me he encontrado con muchas casas que la han tirado abajo, que me han ¿No te has producido. encontrado entonces? Claro, no me he encontrado. Por ejemplo, recordarás vos una casa estilo colonial, acá nomás en el centro, en Sarmiento, perdón, Urquiza, casi esquina Sarmiento, de mano derecha, que parecía de afuera la fachada casi de la casita de Tucumán y la tiraron para hacer un edificio. Y cuando veo esas cosas me genera Sí, una... la puerta pintada de verde tenía la cuentas, casa. claro. Cuando veo que no está más, digo, la pucha. En eso me agarra una nostalgia fuerte, y cuando veo casas que todavía están, me da una sensación de alegría, de bienestar. Convivimos la ciudad con esos lugares. Me ha pasado que vas a otros sitios, otras ciudades, otros países, y el mecanismo de conservar los cascos históricos es distinto, ¿no? Es distinto. Pero yo no sé finalmente si es bueno o es malo. No, yo tampoco sé. Solo que sé que me da nostalgia. No abro juicio de valor. Claro. Ahora, creo que sí, que definitivamente algunas fachadas se deberían haber conservado de alguna forma. Sí, vos decís, Recordarás vos Cayo Oroño. Oroño y Córdoba, Bueno, es, Oroño una, y Córdoba. es una cosa muy loca que se haya roto. Que se haya roto. Yo recuerdo, siendo muy chico, haberlo acompañado a mi padre a un remate que se hizo en Oroño y Córdoba. Que mi padre fue a mirar nada más, no fue a... Y me acuerdo de haber ido con él y tuve la oportunidad de entrar a esa casa. Yo era muy chico. Y que esa casa no esté más es impensado. Sí, sí. Pero no está. Está. ¿Tenían algún bar? Sí, el 25 de mayo, En la esquina de Dorrego y en Córdoba. la esquina de Dorrego y Córdoba. Con el Sí. reloj grandote. Exactamente. En la esquina de Dorrego y Córdoba, que nos pasábamos las tardes enteras ahí. Yo ese bar lo conocí, no somos generacionales, lo conocí con Gary, Viro Ortiz. Con Gary, claro. Que a veces paraba a la mañana, no sé de dónde vendría, pero nos encontrábamos hoy a la mañana temprano, ¿Podría venir de la radio? oír, y él se clavaba una ginebrita. Gary ahí. Sí. Ya que me diga de mañana temprano Gary es una cosa... No, bueno, pero eran días, yo no sé si llegaba recalada, tampoco era todos los días, pero con el que me senté a charlar en ese bar por primera vez, así lo tengo en la cabeza, es con el Gary, ¿no? Sí, era un bar que íbamos en una época todas las tardes. Todas las tardes, el 25 de mayo, que estaba en Córdoba y Santa Fe. Como excepción... El 25 de mayo no, estaba en Dorrego. En Dorrego y Córdoba. Sí. Y como excepción íbamos al que estaba en Italia y Santa Fe, que era el San Martín, en la esquina de Italia y Santa Fe. Pero no, era nuestro lugar donde recalábamos, era el 25 de mayo, que era un bar muy... ¿Y qué música era la de ustedes, la de Yo tu generación? nunca tuve un gran vínculo con la música. Pero bueno, agarro la época cuando estoy terminando el colegio del furor de Sui Generis y del rock nacional. No habían arrancado todavía la trova rosarina cuando estaba terminando el colegio, pero sí Charlie, Sui Generis, Box Day. Era lo que mis amigos, sobre todo que eran amantes de la música, me hacían escuchar. ¿Y en el centro había parada o se caminaba? Era de caminar. Porque Había lugares... yo recuerdo parada en Panambí, Sí. parada en Sorocabana. Había o lugares parada... había bares donde nos juntábamos a la tarde en el centro, recordás Remember. Sí. Entonces uno iba hasta ahí para tomar algo a la tardecita. Iban los chicos que salían de distintos colegios y las chicas de distintos colegios. Pero ibas directo hasta ese lugar, no recuerdo paradas intermedias para llegar a este destino, por ejemplo. ¿Cómo era ser un chico de Sagrado Corazón o de Sagrado? No sé cómo se diría. Sagrado Corazón. ¿Eran solo varones? Eran solo varones, sí. ¿Y cómo era eso? Muy dictatorial con los curas, muy cerrado. Era de cortarse el pelo, ¿cómo era? Yo te diría, no conocí otros colegios religiosos. Obviamente fui toda la vida al Sagrado. Era un colegio sacando alguna excepción de algún cura aislado, era un colegio de curas relativamente flexibles. De hecho, había algunos
recuerdo que después se fueron, que eran curas tercermundistas. Que hoy a la distancia, por determinadas características y por cosas que dicen, hoy me doy cuenta que eran tercermundistas. En su momento me decías y no me daba cuenta. Eran curas bastante flexibles, sacando alguna excepción. Eran curas bayoneses, vasco-franceses, duros, pero no para con nosotros, no eran... Tengo un buen recuerdo de los curas del colegio. Te reitero, siempre había alguna excepción de alguno que estaba un poquito pasado, de vuelta, pero en general no. ¿Cuándo fue la primera vez que te fuiste de Rosario? Que saliste. Sacando el viaje de estudio de primaria y secundaria, que la primaria fuimos a Córdoba con el colegio y la secundaria a Bariloche, la primera vez fue con un grupo de amigos a Mar del Plata. Ya sería cuando estaba en cuarto año de colegio pasando a quinto, o habiendo terminado el colegio. Pero habiendo terminado el colegio no, porque en esa época tenía que hacer el ingreso, el preuniversitario, y se cursaba en enero. Entonces no había posibilidad de haber sido en cuarto año que me voy a Mar del Plata con un grupo de amigos. ¿Y cómo era tu relación con la familia? ¿Con mis hermanos? Con tus hermanos y con el resto de tu familia. El resto de mi familia ni la conocía. Conocía a mis primos, a mis primos, algunos, a mi prima, hijos de hermanos de mi padre. ¿Cómo era el nombre de tu padre? Ricardo Lisandro. Ricardo, o sea, demócrata progresista. Sí. Lisandro viene por ahí. Sí, Lisandro viene por ahí, sí, demócrata progresista tuétano, sí. Lo conocía más por su sobrenombre, que era el Cunga, que por su nombre. Y tenía vínculo con algunos de los hijos de los hermanos de él, pero poco. Mi familia era el núcleo íntimo, no el resto de la familia. ¿Y por la parte de tu vieja? Por la parte de mi vieja, la familia de ella vivían los hermanos en Buenos Aires. Tenía buen vínculo, pero los veía poco. Había que venir en esa época al norte de Rosario, de Buenos Aires a Rosario, era toda una... Sí, el tren. El tren, claro. Sí, el tren. Tenía el tren, tenés razón. Pero recuerdo a mi tío, el hermano de mi madre, haber venido de Buenos Aires en auto. Sí. Y tenía un vínculo muy afectuoso con ellos, algunas vacaciones compartidas. Es tan loca la vida en este país. Sobre el 60 y antes también, de Rosario se iba a Mar del Plata con el auto en el tren. Con el auto en el tren, sí. Con el auto en el tren. Sí. O sea, iba la familia y llevaban el auto en el tren. Sí. Se podía. Sí. Y allá bajabas y te ibas con el auto. No recuerdo haber ido en tren a Mar del Plata, pero con mis padres, pero no recuerdo con el auto, me parece que fuimos solamente en el tren. Estoy dando como ejemplo de que pero es tal cual lo decís. Lo habitual para viajar a Buenos Aires era el tren. Bueno, cuando me preguntaba de los lugares de Rosario, bueno, la estación Rosario Norte era un lugar donde frecuentaba con habitualidad para ir a esperar a mis padres que se habían ido a algún lado y venían, iba a esperarlos, era encantadora la estación esa. Y te preguntaba lo de salir de Rosario para saber si en algún momento pudiste compararlo, decir, no, vuelvo, este es mi lugar. No, si las salidas han sido vacaciones cortitas en Mar del Plata, no grandes salidas. Ya de adulto sí, por cuestiones laborales, con habitualidad voy a Buenos Aires, pero en esa época no tenía con qué comprar Rosario. La hubiera comprado en esa época y lo hubiera elegido, sin lugar a dudas. Es una ciudad que soy muy crítico, pero le tengo un amor profundo. ¿Barra de amigotes o de amigas y amigos sobre los 20 años? ¿Hiciste la colimba? No, me salvo por número bajo. Era la época del número bajo, era una época complicada para hacer la colimba porque estaba el conflicto con el BIL. 76, 80. Claro, el conflicto con el BIL, después vino el conflicto, pero a mí me agarró el conflicto con el BIL. Y me salvo con el número 316. Que seguirá jugando a la quinela, me imagino. Nunca fui un gran jugador, pero lo que sí, evidentemente, son cosas que te quedan marcadas a fuego, porque recuerdo el número. Sí. Y recuerdo haber hecho, sí, obviamente, la revisación médica y después me entero que me salvo por número bajo. Ya en esa época, a los 20 años, a lo mejor mi grupo de amigos desde el colegio, a lo mejor muchos de esos se siguen frecuentando porque van a la misma facultad, la misma Facultad de Ciencias Económicas. Yo estudio Derecho
y pocos de mis amigos van a estudiar Derecho. ¿Se siguen encontrando con los chicos ¿Del colegio? secundario? Sí. Mis amigos de hoy son compañeros míos de Jardín Infantes. Un grupo de 6, 7 amigos. ¿Y cómo es eso? ¿Se Claro, dio? nos vemos permanentemente, y ya son tantos años que obviamente se da eso de que lo mirás y ya sabés qué quiero, qué le pasa. Compartimos el Jardín Infante hasta 5º año y hoy nos seguimos viendo. De hecho, el sábado estuvimos todos juntos. Y les tenés un amor entrañable, son testigos de toda tu vida. Para la moto. No lleves niños menores a 10 años. Más de 50 operativos de control por semana. Nosotros te cuidamos, cuídate vos también. Municipalidad de Rosario. Deporte en cada barrio de la ciudad. Avanzan las obras en el Polideportivo 7 de septiembre en Distrito Noroeste. Piscinas, sanitarios, vestuarios con duchas, Zoom y enfermería. Con una inversión de 3.400.000 pesos. Ingresá a www.rosarionoticias.gov.ar y conocé todo lo que pasa en tu ciudad. Rosario en acción. Municipalidad de Rosario. Bueno, tercero, último tramo, parecido y diferente. Esto es Historias de Gente Común. Tratando de armar el perfil de la región Rosario. Inconcluso, incompleto, porque cada uno de ellos le aporta, o si me permite el gerundio, está aportando a una construcción que no se terminará, a Dios gracias, no se terminará nunca. Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. En este caso, Eduardo Luis Lagos, tercer tramo. Señor director, ahora. Es que una de las definiciones de amistad es, de las que yo uso, no sé dónde la tomé, pero es que con aquellos que no tenés que iniciar una conversación. Exactamente, exactamente. Que realmente sos amigos, ¿no? Exactamente, o sea, son muchos años, muchos años, no, es toda la Y vida. otro loco me decía, está Miguel Belluomini, el que uno decía, ¿no? Amigos son los que jugaron con vos a las bolitas, porque en esa época no había ningún tipo de egoísmo, nada, y entonces era todo. Por supuesto. Aún el egoísmo era generoso, ¿no? Sin duda, sin duda. Son amigos, te reitero, de Jardín Infantes. He sumado a algunos amigos en la universidad, pero muy poquitos, 2 o 3. Pero sobre todo son todos amigos, mis amigos de hoy. ¿Y qué reproche le harías hoy a la ciudad? Creo que es una ciudad que es difícil. Esto no es una crítica a los gobernantes, porque hoy gobernar se ha vuelto muy, muy complejo. Hace 30 años atrás me imagino que era factible, hoy es muy difícil. Son ciudades que han triplicado su cantidad de habitantes. Me da la sensación, lo que percibo es que una ciudad que la infraestructura no da para el crecimiento que tuvo la ciudad. Rosario es una ciudad donde era agradable manejar, hoy ya no lo es. No podés estacionar en ningún lado. O sea, se vendieron muchos más autos, pero las calles son las mismas. Entonces, no es una crítica, te diría, a la ciudad, sino al desarrollo que tuvo el país en los últimos años. Digamos que se alteró, se cambió Se alteró, la escala. volvió a ser, hoy es una ciudad en alguna medida caótica, y aparte es difícil de solucionarlo. ¿Y te encontrás con tus amigos en esta ciudad o tienen que salirse de la velocidad de la ciudad para encontrarse? No. Yo hay amigos que 2 o 3 veces por semana o vienen a la oficina a tomar un café o nos juntamos en un barcito. No, eso tenemos una amistad que la cuidamos. Le reprocharías eso. ¿Y qué le pedirías que no cambie de la ciudad? Creo que el rosarino en general tiene una idiosincrasia, una forma de ser que a mí me atrae, me gusta. Más allá que muchas veces la critica algunas cosas, pero el rosarino tiene un sentido de pertenencia que lo valoro, que me gusta. La gente y la actitud de la gente.
En esto es lo que me gusta, lo que más me gusta de la ciudad es en líneas generales su gente. Pero te reitero, las críticas son, la veo más caótica, más como que la estructura que tenemos no da para la cantidad de cosas que hay, autos, un montón de edificios en cocheras y no puedes estacionar, se volvió más caótica. Rosario era una ciudad más tranquila, más habitable hace 15, 20 años atrás. Me parece que es un mal del mundo, no creo que sea patrimonio la nuestro. relación, los amigos tuyos, obvio, si fuiste a un colegio donde eran todos varones, las reuniones son prácticamente de género. Sí. ¿Cómo era la relación y cómo es la relación con las mujeres? ¿Cambió? ¿Es la misma? Es lo que vos dijiste, nosotros venimos todos de un colegio, de colegios que éramos todos varones, no teníamos vínculo con la mujer hasta los 18 años. Sí, a partir de los 14, 15 en el club. O hermanas, pero, ¿no? También. Sí, o hermanas, pero el vínculo era muy distante. Era muy distante, o sea, no se ve lo que yo veo en mis hijos, la que tiene 23 o el que tiene 9, que tiene amigos del otro sexo. No existía para nosotros la amistad con el otro sexo si no teníamos vínculo. La relación era distante. Hoy los chicos tienen una facilidad para vincularse con las chicas que nosotros teníamos que ir a comprar un manual para saber cómo hacerlo. Me decís que las salidas eran más temprano, ¿cierto? A las 11 y lugares. ¿En esas milonguitas o no eras de la época de asaltos? No, era más los asaltos eran más en casa de familia. Sí, teníamos algunas fiestas en casa de familia, pero era más de ir a boliches. Más de ir a boliches. ¿Te acordás de alguno de esos nombres? Y en San Lorenzo creo que estaba San Báez, en Pérez, no, los nombres muy bien no los recuerdo. Otro por calle Corrientes, el Elefante Blanco también estaba por Avenida Belgrano, por Corrientes casi Wilrey. Sí, yo para esos nombres hoy se me han escapado. Silent en Alberdi, en Fisherton después vino Lennon, pero eso ya era más grande, que era un pub y bailable también. Pero cuando éramos chicos íbamos a los boliches y el 95% de las veces rebotábamos. No, era difícil que nos den bola. No, como hoy yo lo veo, que hoy, gracias a Dios, a los pibes se le ha sanado el camino. ¿Cómo era con 3 artículos? Cigarrillo, bebida y droga, ¿cómo era? Cigarrillo sí, porque siempre fui fumador. No, ¿cómo era el ambiente? Grupo, sí. No te estoy pidiendo que confieses, no, que cuentes. No, la droga era... O yo era muy ingenuo, o estamos hablando años 75 a 80, yo nunca la vi. Se decía que aquel se falopeaba. No, nunca supe si era parte del mito, era verdad, o porque era mujer, qué sé yo. ¿Te dejaron fumar en tu casa? Sí, ¿O fue sí, pero después de los 18 años. No, antes no. Antes lo hacía a escondidas, pero tampoco empecé tan grande, tan chico. Creo que comencé a los 18 años, así que no tuve que esconderme. ¿Había alguna comida especial en tu casa un día? Yo te diría que estaba tabulado. A ver, ¿cómo yo es eso? recuerdo que los lunes era puchero. Recuerdo que los días de frío era el guiso de lentejas o carbonada. Cuando hacía frío como hoy, era guiso de lentejas o carbonada, seguro, uno u otro. Me parece que los martes eran milanesas. Casi estaba tabulado, cada día tenía su comida. Sí recuerdo el guiso de lentejas, sigue siendo la comida, te diría, que más me gusta hoy. Era una casa de muchos guisos. Me parece que serían todas las casas, o muchas, así en ese momento. Hoy no es tan habitual que se coman. ¿Y cómo era la Buceca. relación? Sí. Te preguntaba la relación con tu familia, porque tener un apellido que también es una calle, no sé cómo se maneja. Mi viejo nos mantuvo a todos muy, muy lejanos del diario. Yo te diría, y esto tal cual te lo cuento, que yo me entero que tengo vínculo con el diario a los 18 años. Antes no tenía,
o un poquito antes habré tomado conciencia. No. Mi padre era un tipo buenísimo, pero tenía su carácter, estaba distanciado del diario, se había producido la muerte de mi hermano, que eso lo hizo que él se recluya más. Entonces no tenía mucho vínculo con la familia, ni con la calle Ovidio Lagos, no tenía vínculo. Yo hice mi carrera y creo que sacando al final que ya mi padre estaba muy enfermo, yo nunca había pisado el diario. Y él no quería que lo pisemos ni por casualidad. Estaba distanciado él de su familia. Y ese es el relato familiar. Y en la sociedad, pues yo supongo que, yo te llamé Bernardo Rivadavia. Sí. ¿Se te arma un lío en la cabeza? Pero vos sabés, Bigote, que no, que nunca... Entonces ese fue un cuidado de tu casa, entonces. Sí, nunca noté nada distinto. No, por portar el mismo apellido de una calle, nunca noté nada distinto. Era otra época, ¿eh? Era otra época. Después porque siempre digo que vengo de una familia que... Era una familia que por tener el diario era una familia que tenía poder, pero no era una familia que tuviera plata. O sea, vivían bien, pero no tenían muchas cosas diferentes a lo que tenía la mayoría de la gente. La mayoría de la gente de clase media, ¿no? Sí. Ninguno tenía como hoy que vos ves un Porsche. No existía eso. Tenía el mismo auto que tenía el resto, o sea, no se diferenciaban en sus modos habituales de vida del resto. Sí, en algunas macanas que más de uno de mi familia hacía, pero otra historia. Sí, bueno, todo eso ya es folclore. Claro, pero después era, nunca tuve un trato diferencial por el apellido que portaba. En la universidad tal vez sí, porque el diario no era muy bien visto en los ambientes universitarios y tenían razón. Ahí sí, pero tampoco... Nunca me generó conflicto con nadie. Sí recuerdo haber estado en clases donde decían la Capital publicó tal cosa y la criticaban hasta decir basta, pero seguramente las compartía, las críticas. No, así que si ahora te estás riendo con esto. Nunca me sentí afectado. Sí, en algún momento recuerdo haber ido a la cancha y se tiraban panfletos contra el diario y contra la familia en la época de ese paro. ¿Te acuerdas del paro larguísimo que hubo de la Capital, que estuvo como un mes sin salir? Pero yo ahí tenía 13, 14 años y ahí me llamó la atención ver mi apellido en un folleto. Pero después no tuve... ¿No sos buen jugador de fútbol? Era un jugador regular. ¿Podrías haber sido? No, o sea, para jugar entre amigos. Me gustaba muchísimo jugar, pero un jugador del medio. ¿Y de los juegos de café, billar, esas cosas? ¿No? Poco, mis amigos sí. Mis amigos eran de ir ¿te acordás de la Benue, los jueguitos electrónicos? Sí. Eso te iba a decir. No, a mí no se me dio por ese lado. Otro grupo de amigos, o el mismo grupo, pero más ampliado, iban al Sirio a jugar al casín, pero yo no tuve mucho afecto por los juegos ni de mesa, ni las maquinitas. ¿Y en qué hacías? ¿Excursiones? ¿En qué te divertías los fines de semana? Los fines de semana era ir a jugar al fútbol. Era todos los fines de semana obligatorio jugar al fútbol. En algún momento hice rugby también. El fin de semana era deporte. Era deporte y salida a la noche. Pero sí, pasar desde la mañana hasta la noche jugando al fútbol. Los domingos, cuando era muy chico, nos invitaba un amigo Alberdi también a jugar al fútbol. Íbamos todos los domingos, 20 chicos a jugar al fútbol en la casa de él. Que realmente a los padres habría que hacerle un monumento, porque ellos nos lo bancaron durante añares. Pero tengo lindos recuerdos de esa época, te reitero, muy lindos recuerdos. La época en que arrancaste, ya estaban los vaqueros puestos como ropa. Entran en la Argentina claramente 57-60 y comienza a cambiar. No había muchas marcas, ¿eh? No, estaba Far West. Claro, por eso te iba a decir. Topeka, tal vez. Y recuerdo en Rosario Edu, creo que era Edu Sport. Y después los importados, Levi's, ¿no? Claro, pero había que tener un Levi's. ¿Cómo? Había que tener un Levi's. Claro, pero lo que me digo es esto. Eso era vestimenta de calle. Sí. Pero vos eras, al ser el Sagrado Corazón, de uniforme.
Sí, pantalón gris. En la primaria no, en la primaria todo guardapolvo blanco. Con una corbata color celeste, algo así, pero era todo guardapolvo blanco. Y en la secundaria, pantalón gris, saco azul. Al principio se quisieron imponer tal corbata y al final era cualquier cosa, como iba uno. No podías llevar tal pullover, lo llevabas igual. Te reitero, no era un colegio muy estricto, como te decía antes. Había algún cura aislado. ¿Te acordás de algún profe de decir, bueno, este tipo dejó una marca? Sí, de Sanguinetti, que daba instrucción cívica. Era un tipo muy particular. ¿El pariente de Negro Sanguinetti y toda esa banda? No lo sé, No lo sabés. nosotros le decíamos el pelado Sanguinetti. Era un tipo que iba, lo recuerdo, muy bien vestido. Cuando él entraba, miraba todo el curso. Era hasta pintoresco físicamente el tipo. Cuando él entraba no volaba una mosca realmente. Nunca te ponía más de 5. Si decía la mejor lección del mundo era 5, si no 3. Pero era tipo muy estricto. Empezaba a mirar la lista y levantaba siempre hacía pasar alguno. Miraba la lista y levantaba la cabeza a ver cómo estaba el curso. Pero era un tipo que lo recuerdo con mucha simpatía. Pero sí, hay profesores que dejaron la marca. El caso de él es uno. Varios. Lo sintetizo en él porque tal vez es el que más recuerdo. ¿Qué lugar de la ciudad? Bueno, estamos parados en el siglo XXI. ¿Qué lugar de la ciudad decís, en este lugar me paro, si tengo que conversar, si me tienen que hacer un monumento, si me tienen que despedir, este es el sitio, este es el lugar? En la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín. Sí. O en los tribunales viejos. Sí, definitivamente. Toda esa zona. Que gracias a Dios está, bueno, ahora el edificio de tribunales quedó impecable. Sí. No, sí, sin lugar a dudas esa zona. Me sigue tirando muchísimo. Hay algo en esa plaza, algún árbol, algún lugar. Mario Benedetti cuando habla del botánico dice a la izquierda del roble, porque tiene identificado un roble que es el que le gustó. ¿Queda algún sitio de esa vieja plaza todavía? Mira, los otros días pasé caminando y la plaza tenía un mástil en un costado que hoy no recuerdo bien si está. Y a unos metros de ese mástil había un pino que sigue estando, ese lugar, ese pino. Abajo de ese pino son asientos. De ahí ves la torre del edificio de tribunales, que es una belleza. Ese lugar para mí es fuera de serie. Y la comida me dijiste del guiso de lentejas. El guiso de lentejas, sí. ¿Un libro? Distinto, sí. Sobre todo lo vinculado a la historia. Me gusta leer libros de historia. En su momento todo lo que era de Félix Luna, hoy algunos libros de Felipe Piña. Sobre todo, te reitero, vinculado inclusive a novelas históricas. Si te tengo que decir algo, ahora mi hijo me regaló un libro de Foucault que estoy leyendo, Obrar mal, decir la verdad. Soy muy heterogéneo en las lecturas. No dijimos el nombre de tus hijos, o sí, y si lo dijimos me olvidé. La mayor Lucía, Juan Cruz, y el más chiquitito Nicanor. Los 3. ¿Nombres porque sí o relacionados con algo histórico? Siempre... ¿O decidieron las mujeres? ¿Decidieron las Creo madres? que en todos los casos decidieron más las madres que yo, en los 3 casos, pero siempre traté de buscar, sin éxito, fracasé en el intento, nombres vinculados a la historia. Te reitero que fracasé, Sí. Pero si bien los 3 nombres me gustan, pero hubiera buscado Estanislao o nombres vinculados a la historia. ¿De qué modo, si te toca, definirías o armarías un eslogan para preservar, para vender, para ofertar la ciudad? Un eslogan para vender la ciudad. Le pondría que una ciudad de buena gente. Lo que te decía antes, que me atrae de la ciudad es la actitud de la gente.
Es una ciudad de buena gente. Más allá que sea muy crítico con muchas cuestiones, pero es una ciudad de buena gente. Creo que es una ciudad que debe venderse por su gente. Listo. Gracias. Hasta aquí llegamos, como dije, parecido y diferente. Historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Una vez a la semana venimos a plantear esto que es... Bueno, ahora hay muchos programas semejantes o con alguna semejanza. Venimos a plantear esto que es encontrar en el otro personaje los elementos específicos de él, comunes con nosotros, tratando de armar un perfil de la región. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Un beso en la frente, hasta la próxima semana, gracias. Este programa, Historias de gente común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte.